bendecimos, te exaltamos. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, Señor, para bendecir tu nombre en este día y darte las gracias, Señor, por permitirnos acercarnos, Señor, a tu presencia, con el fin de mirar esta palabra, esta clase, Señor, de teología, en torno a la sabiduría de Dios, en torno a esa infinita sabiduría que tú tienes, oh Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos asistas en la exposición de tu palabra y que tu Espíritu Santo haga acto de presencia para ayudarme a mí a comunicarlo fielmente, que no me aparte ni a diestra ni a siniestra, sino que manténme en el carril escritural, Padre. Te pido a mis hermanos aquí presentes y también por la reunión que hemos de tener, Padre, en esta tarde, que en todas las cosas tu glorioso nombre sea muy glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es la sabiduría de Dios. Hemos estado estudiando, pues, en este curso de teología y estamos estudiando los atributos de Dios. Es una de las primeras partes, una de las partes más principales que podemos nosotros escudriñar. Yo quiero que se ubique conmigo al libro de Job, en el capítulo 9 del libro de Job. Y como dice el escritor Thomas Watson en su texto, que la sabiduría de Dios es uno de los rayos que más brillan. Uno de los rayos que más brillan en los atributos es la sabiduría de Dios. Esta palabra es como mirar los atributos de Dios como si fuesen, digamos, un diamante que tiene diferentes facetas. Entonces Thomas Watson, el escritor del libro de texto que estamos usando, que es uno de los rayos que más brillan, el atributo de la sabiduría de Dios. Entonces aquí en el libro de Job, en el capítulo 9, dice: Job respondiéndole a sus amigos que, entre comillas, vinieron a consolarle en su prueba. Dice él, en el versículo 4, miren lo que dice Job de Dios: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Pregúntenle a Faraón, preguntémosle a Nabucodonosor cuando el hombre, ¿verdad?, se endurece. Entonces, esa expresión, él es sabio de corazón, Y también él dice, le estoy citando un poquito, ¿verdad?, ya el libro de texto de Watson, que él dice que el corazón es el asiento de la sabiduría. En otras palabras, si la sabiduría tiene un asiento donde sentarse, el corazón. Entonces aquí dice Job 9:4 que Dios es sabio en sabiduría. Su sabiduría naturalmente es infinita, ¿verdad? El apóstol Pablo lo dice de una manera muy, pero muy elocuente en Romanos 11:33. Dice: oh, profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son tus caminos, ¿verdad? Él habla de esa profundidad, de ese conocimiento, la sabiduría de Dios. Y yo decía la semana pasada, recuerdan que a Dios no tiene que aprender. Dios no tiene que aprender. Su sabiduría, su conocimiento, no lo puede aumentar. Dios no tiene que aprender nada nuevo. O sea, los hombres, ellos piensan que la ciencia se multiplica y se llenan de petulancia, ¿verdad? Los hombres creen que pueden enseñarle a Dios, por ejemplo, digamos, en el mundo de la computadora, la computación. Si Dios le dio la sabiduría al hombre para hacer un artefacto como un celular o una computadora, ¿verdad?, ¿cuánto más será la sabiduría infinita de Dios? Punto número 1, Dios es el único sabio. Dios es el único sabio.
decimos eso porque siendo que Dios da sabiduría al hombre, ¿verdad? El hombre, desde que el hombre sale del vientre de su madre, hay sabiduría en el hombre, hay sabiduría en el niño. Nosotros somos diferentes a las especies inferiores, a los animales. Entonces el hombre es dotado de sabiduría. Pero esa sabiduría es parcial, porque el hombre no conoce las cosas como debe conocerlas. Yo pensaba esta mañana ese texto que dice, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, y luego habla, en parte, esa palabra en parte, nuestro conocimiento es parcial. Se pueden reunir todos los sabios del mundo, del planeta, los más sabios, ¿verdad? Los Albert Einstein, por ejemplo, la mente más ilustres. Y todo ese conocimiento sería quizás como una copita de menos que esto, comparando con la sabiduría eterna de Dios. Es parcial. Además de esto, nosotros no conocemos las cosas como debemos de conocerlas. O sea, cuando uno conoce algo, uno no lo conoce como Dios quiere que uno conozca, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros decimos, nosotros conocemos a Dios, ¿verdad? Esto empero es la vida eterna, Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien has enviado. Entonces nosotros podemos decir, hermano, ¿usted conoce a Dios? Positivamente, bueno, sí, porque tengo el conocimiento de la verdad. Pero en verdad, ¿conocemos a Dios? Podemos decir que nosotros conocemos a Dios, pero entonces estamos hablando de conocerle en su... Es más, dicho sea de paso, que aún después de la resurrección, yo le ilustraba a ustedes, ¿se recuerdan cuando yo le dije que uno va a una montaña y uno sube y la escala y dura mucho tiempo, ¿verdad? Escalando esa montaña? Entonces usted se encuentra ya en la cúspide y usted, todavía hay otra más alta. Luego llega la segunda, es demasiado alto. Como dice, él lo dice, ese conocimiento es muy alto, demasiado alto para nosotros. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo lo pone por lo claro, que el único sabio es Dios, hermano. El único sabio es Dios. Porque su conocimiento es infinito. Es infinito. Dice el apóstol Pablo, después que él habla, el apóstol Pablo habla de su ministerio. Usted lo ve en el contexto, versículo 12 en adelante, 1 Timoteo 1. Él habla de su ministerio, de cómo Dios le fortalece en Cristo Jesús. Y él da su testimonio que anteriormente él era blasfemaba, perseguidor, injuriador. Mire los calificativos, cómo él se califica. Es decir, yo era blasfemo, perseguidor, injuriador. Entonces luego él habla de lo que aconteció en su vida, que el Señor, que él fue recibido misericordia. Y lo dice porque lo hizo por ignorancia e incredulidad. Y luego él reitera, versículo 16 dice, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de lo que habrían de creer en él para vida eterna. Y luego aquí viene él y él alaba al Señor. Miren lo que él dice, esto es una parte como doxología. Por tanto, por cuanto él recibe a los pecadores en su misericordia, sean perseguidores, blasfemos, injuriadores, Dios recibe a los pecadores. Dice, por tanto, versículo 17, al Rey de los siglos, lo primero que dice, inmortal, ya hablamos de inmortalidad de Dios, ¿verdad? Inmortal, que tiene vida en sí mismo, invisible, y ahí viene, al único sabio Dios. Al único sabio Dios. Y esa palabra sabio, yo diría que
uno puede encontrar a un hombre y decir, bueno, ese hombre sí es sabio, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, ese hombre, mi papá era un hombre muy sabio, uno puede decir, ¿verdad? Yo tenía un profesor que era un experto en la materia. Pero cuando uno usa la palabra sabio para Dios, no es igual, hermano, como cuando usted la usa para un ser humano. Piense que Dios es sabio, la sabiduría que hay en Dios. Y bueno, lo hemos de ver en breve en cómo demuestra esa sabiduría. Okay, segundo, Dios es el diseño o el patrón de la sabiduría. Dios es el diseño, podemos decir, el patrón de la sabiduría. ¿Por qué? Porque su sabiduría, su punto número uno, es infinita, su sabiduría, su inteligencia. Dios conoce los secretos más profundos. No hay absolutamente nada que esté escondido delante de su presencia. Es como el sol, ¿verdad? Que el sol ilumina y da calor a todo el planeta. Así la sabiduría de Dios, el lugar más recóndito del universo, su sabiduría lo alcanza. Mire, por ejemplo, aquí yo quiero que usted vea este pasaje en Daniel, capítulo 2 de Daniel. Hay dos pasajes que están en el Antiguo Testamento que podemos usar para elaborar este subpunto de esa infinita sabiduría. Capítulo 2 del libro de Daniel. Ahí es que habla, ¿verdad?, de que la ciencia se multiplicará, y etcétera. Pero yo quiero ir aquí a el sueño que tuvo Nabucodonosor, este monarca, ¿verdad? Y que nadie le podía interpretar. Él llamó a todos los sabios de espíritu, porque él quería saber la interpretación. Llamó, versículo 2, a los magos, a todos los sabios, ¿ves? Él llamó a todos los sabios, él llamó a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicase sus sueños. Y todos vinieron. En otra palabra, todos aquellos, entre comillas, que son los sabios. Él entiende, él dependía es como hoy en día que los hombres buscan la sabiduría en otros hombres. El Congreso de América no busca la sabiduría de Dios como anteriormente era. Anteriormente los primeros presidentes de esta nación se reunían y oraban en la Casa Blanca. Oraban en la Casa Blanca. Algunos presidentes, yo tengo entendido, ustedes han oído el evangelista Billy Graham, ¿verdad? El evangelista Billy Graham lo consultaban algunos presidentes. Ya eso, yo nunca he oído que el presidente Obama o el otro, o Clinton, llamó ¿verdad?, a siervos de Dios para consultarlo con relación que orar. Oye, eso ya. Dios está completamente fuera de los pensamientos de los hombres. Entonces, dice aquí que él llamó a todos ellos, ¿verdad? Nadie le podía interpretar. Y hasta que naturalmente Dios tenía a uno, en el versículo 14, entonces, note usted que hubo un edicto en el versículo 13, que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces, Daniel inquirió, ¿verdad?, que por qué viene este edicto, que cuál es la causa, del versículo 15, cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente. Entonces se lo hizo saber a Daniel. Entonces Daniel le pidió, ¿verdad?, le pidió un tiempo para que Dios le mostrase, porque Daniel conocía que Dios es el único sabio Dios, es el punto, el único sabio Dios. Y yo creo, hermano, que debemos echarle mano a esa promesa, que Dios es el único sabio. Usted sabe que en Santiago nosotros somos exhortados a que si nosotros carecemos de sabiduría,
y por cierto que carecemos de sabiduría todos los días. Que nosotros pues le pidamos a Dios sabiduría, ¿verdad? Dice, finalmente, versículo 19, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Bueno, Daniel estaba gozoso porque él fue a la fuente de la sabiduría, al único sabio Dios. Hermano, esto debe de a nosotros llenarnos de esperanza y saber que en tantas situaciones en nuestras vidas, ¿verdad? Porque no solamente queremos coger y dar un estudio de teología, queremos entrar a la parte práctica, a la parte espiritual para nosotros espigar algún tipo de enseñanza para nuestras vidas. Porque para eso está la palabra de Dios. Cuando nosotros hay muchas cosas en nuestras vidas que estamos desconcertados, que nosotros, cosas que queremos hacer o que no queremos hacer, o que hago esto, no hago esto, voy por este camino, voy por este camino. Pedirle a Dios sabiduría, ¿verdad? Al único sabio Dios. Entonces el secreto fue revelado, bendijo a Dios y él comienza en el versículo 21, dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Note usted, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Da la sabiduría a los sabios. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la sabiduría de estos magos, astrónomos, y la sabiduría de Daniel? El rey fue a ellos buscando sabiduría, Daniel fue a Dios buscando sabiduría. Qué gran diferencia, ¿no? Él fue, y a veces hay creyentes que buscan sabiduría o consejo de los impíos, ¿verdad? Lo dice la palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Un consejo lo da un sabio, el consejo de malo, ni en silla de escarnecedores ha sentado. El pecado entró al mundo porque se escuchó el consejo de un malo, ¿me entiendes? De un malo, el diablo. Aparentemente la mujer pensó que el maligno tenía algo que enseñarle a ella, y no fue así, ¿verdad? Dice el versículo 22, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Dios es luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría, y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, que nos ha dado a conocer el asunto del rey. Era difícil, hermano. Era difícil. Mira que él vino, todos los sabios, hermano, y tenía ciertamente muchos de ellos, y el Señor le dio sabiduría. Entonces, el rey le pregunta en el versículo 26, le dice a Daniel, que le llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Mire cómo Daniel le da gloria a Dios, le da gloria a Dios por el don de la sabiduría. Daniel le responde delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. ¿Se da cuenta, hermano? A veces hay cosas que solamente Dios puede revelar, Dios puede resolver. El Señor no espera que nosotros, por ejemplo, yo no voy a orar a Dios para amarrarme los zapatos, por ponerse una forma, ¿entiendes? Voy a orar a Dios a ver qué voy a preparar de comida, ¿entiendes? Yo no necesito hacer oración por eso, Dios me provee las cosas. Pero cuando hay cosas, cuando hay decisiones en la vida de uno, ¿verdad? Quizás para un creyente eso quizás es una tontería, pero para usted es muy importante eso. Y usted va delante de Dios y pide a Dios sabiduría por eso. No, yo lo quiero, porque entonces ahí
la persona puede ser prepotente y pensar que su educación o su intelecto, bueno, yo estudié, como yo fui a la universidad, y yo sé lo que voy a hacer ya. Pero un creyente tiene un espíritu humilde y se dobla sus rodillas y le pide a Dios. Eso es lo que le dice la doctora. Este no es un asunto de que un humano, un hombre, un astrólogo, un mago te va a dar. Esto es un asunto divino. Yo digo esto porque hay creyentes que creen que los recursos humanos, los consejos humanos pueden ayudar a uno, ¿verdad? Por eso que yo siempre hablo mucho en contra de la psicología. Ustedes saben, yo hablo en contra de la psicología porque la psicología quiere usurpar el lugar de Dios. Y un psicólogo, ¿verdad? Es muy diferente a un psiquiatra, que un psiquiatra estudia medicina. Pero estoy hablando de un psicólogo. Un psicólogo lo que hace es que te habla para que tú cambies. Él cree que puede cambiarte. Pero eso es ignorancia, porque es basado en un conocimiento que no es divino. Entonces, aquí dice, mira el versículo 28, es el punto. Pero hay un Dios en los cielos, dice él. Oh, los astrólogos no saben. Este es un asunto de conocimiento humano. Miren aquí, lo primero que él dice aquí, miren lo primero, pero hay un Dios en los cielos. Tú no lo conoces, los astrólogos no lo conocen, pero hay un Dios en los cielos. ¿Y qué hace ese Dios? Él revela. Él revela. Él revela los misterios. Usted nota que Pablo siempre oraba por los santos. Oh, que Dios le dé espíritu de entendimiento. Que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos. Y que Dios le dé, él oraba en Efesios 1:18, y no recuerdo, dice, que Dios dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Para mí eso lo dice todo. O sea, lo que más necesita uno es tener el espíritu de conocimiento en el conocimiento de Él, no de cosas humanas, hermano. Yo no quiero saber, yo no estoy interesado en saber más de computadora, de saber de lo otro. Yo quiero crecer en el conocimiento del Altísimo. Da pena que un creyente pueda tener más interés en aprender materias humanas, por ejemplo. Claro, si está en la universidad tiene que hacerlo, yo entiendo todo esto. Uno tiene que estudiar. Pero yo estoy hablando de que uno tenga sentirse inclinado a estudiar cosas humanas, humanidades, por ejemplo, y no meterse en la sabiduría, en el tesoro, en la ciencia de Dios. Es infinita la sabiduría de la palabra de Dios. Y él dice aquí entonces, él dice, pero hay un Dios en los cielos, versículo 28, el cual revela los misterios. Entonces eso era un misterio. Y Dios sabía que ningún mago podía interpretar, descifrar el sueño que tuvo Nabucodonosor. Solamente Dios podía hacerlo. Dice, y él ha hecho saber al rey. No Daniel, ¿ve? Esto no asumir en mi amigo, oh, yo tengo dones, denme la palmadita en la espalda. ¿Ah? Yo una vez escuché a un creyente, ¿verdad? Que oh, hermano, yo fluyo en los 9 dones del Espíritu. ¡Wow! ¿Quieres que te dé una ovación? Cuando uno oye sandeces así, oh, yo fluyo. ¿Me está entendiendo? Él fluye, ¿verdad? Yo creía que era el Señor que fluía. Yo creía que los dones son del Señor, ¿verdad? Yo digo, el Señor mira a los altivos de lejos. Él lo dice bien claro. Que lo humilde, Él le da la sabiduría. Dice aquí, Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. No voy a entrar en todo esto, usted está interesado, lo lee después, pero yo lo que quiero, el punto es de cómo Él es el único sabio Dios. Aquí se levantaron, aquí estaban todos, hermanos. Todos esos sabios representan la sabiduría humana, ¿verdad? La sabiduría divina vino a uno de sus siervos, en este caso a Daniel, y en este caso también a nosotros, que también somos sus hijos. Y como dice Santiago, podemos ir al Señor pidiéndole también que nos conceda sabiduría.
Mire aquí ahora en el libro de Amós. Amós, en el Antiguo Testamento, está después del libro de Oseas. Viene Daniel, Oseas, Joel y Amós. Así está. Amós capítulo 4. También habla de esa sabiduría. Y era Amós, un campesino, ¿verdad? Un agricultor, un hombre muy humilde, que el Señor le habló y le dijo: yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero el Señor habló y habló. Miren lo que dice aquí en el versículo 13 solamente. Hablando de Dios, mira lo que él dice, hablando de Dios. Amós dice: porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. El que anuncia al hombre su pensamiento. Entonces esta persona es infinitamente sabia si él conoce mis pensamientos. Eso trae Hebreos 4:12, ¿no? ¿Recuerdan? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y más cortante. Y luego dice que penetra, que escudriña, que profundiza de lo más profundo. Usted lee, por ejemplo, ahora viene a mi mente, si no lo recuerdo, el 1 Corintios capítulo 2, donde se contrasta la sabiduría la sabiduría de este mundo con la sabiduría de Dios. ¿Y qué dice Pablo? Que no podemos conocer a Dios. ¿Usted lo dice el texto? Que Dios no puede ser conocido por la sabiduría del mundo. En otras palabras, aquí en este colegio que está aquí, Lehman, ahí hay profesores, ¿verdad? Ahí yo tomé un curso de ciencia hace muchos años y todos ellos, el apóstol Pablo, miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, hablando de todo esto. Dice: porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quién? A los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. El dunamis, la palabra ahí es dunamis, que significa dinamita. Usted sabe lo que pasa cuando una dinamita impacta. ¿Qué hace? Todo lo que está en medio es el impacto de Dios. Cuando impacta, cuando el evangelio impacta una vida, es el poder de Dios. El mismo poder que dijo: sea la luz en Génesis 1:3. Ese mismo poder, ese mismo poder es lo que hace que nosotros nos doblegamos delante de Él. Si Él no actúa, olvídese. Olvídese. Dice aquí: pues está escrito, mira lo que Dios hace: destruiré la sabiduría de los sabios. Esto es un acto deliberado. En otras palabras, fíjese, hermano, Dios, si a Dios le hubiese placido, Él hubiese permitido que por medio del razonamiento humano el hombre se acerque a Dios. O sea, el hombre puede, por experimento, por deducción, bueno, hay tanto orden en el universo, hay tantas cosas hermosas. Ciertamente, a mi Dios, ¿verdad? Pero no, dice que destruyó. ¿Sabe por qué? Porque entonces el hombre se podía jactar en su presencia y decir: yo he logrado conocer a Dios. Estuve en un laboratorio, hice experimento, hice cierto análisis, comencé una mente analítica, una mente ilustre. Yo conocí a Dios. Dice que Él destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Daniel, los sabios? Él desechó a los astrólogos, a todos ellos. Esto no sirve, esto. ¿Y qué hizo Dios? Dios, al destruir esa sabiduría,
Ellos no podían, ellos trataron, fíjense, a pena de muerte. Creo que Daniel les salvó la vida al darle la interpretación al sueño. Dios les salvó la vida a ellos. Dios desechó la sabiduría de todos esos sabios, entre comillas. Entonces, viene la pregunta que Dios le hace en todos los lugares de educación, lugares de más preeminencia, de más debate. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? Bueno, el único sabio Dios le dice a ellos, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba son aquellos que conocían los pergaminos, las escrituras hebreas. Esos eran los eruditos, los estudiosos. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquellos que comienzan a disputar, que son grandes apologistas, que pueden debatir. ¿Dónde está? Entonces, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Isaías 44:25, así lo dice. Y dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una locura, la predicación es una locura. ¿A quién? ¿Por qué? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Entonces, ¿verdad? Entonces rápidamente, Dios es sabio en su obrar, en la creación. La creación es un monumento a su infinita sabiduría. La creación es un monumento a su poder. Es una ventana para que todos vean cuán grande es Dios. ¿Me entienden? Una ventana. Si abrimos la ventana de este salón, estas 4 ventanas, las personas que están afuera pueden ver lo que está pasando aquí adentro. Dios ha hecho un despliegue de su gloria en la creación, y la creación es una ventana para que el hombre pueda ver la grandeza de Dios. Por ejemplo, el Salmo 104, para darle un ejemplo rápidamente. El Salmo 104, 104, versículo 24. ¿Sí? ¿Cuán innumerables son tus obras? Estoy hablando de la sabiduría de Dios en su obrar, comenzando con la creación. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. Nosotros los hombres, algunas cosas las hacemos sabiamente, pero algunas cosas hacemos las cosas torpemente. Somos torpes, no tenemos el conocimiento. Pero dice aquí, hiciste todas tus obras. ¿A qué? Cuando dice obras, ¿a qué se refiere? Bueno, la obra de la creación. ¿Pero qué tal de la obra de la redención? Es una obra, ¿no? La redención es una obra. Entonces la redención fue el método de Dios, de cómo Dios va a sacar al hombre caído en el chiquero, en la posilga, en lo más bajo, en ese corazón depravado. Y Dios, con su infinita sabiduría, trazó un plan de cómo, ¿verdad? De cómo Él justificar al impío, como dice Job. ¿Cómo Dios va a justificar al impío? Por una parte está Dios, que es 3 veces santo, y esta criatura está en rebelión contra Dios. ¿De qué manera Dios logra salvar al hombre y Él permanece siendo justo, sin pasar por alto los pecados del hombre? La cruz fue el puente. La redención. Un Salvador divinamente escogido desde antes de la fundación del mundo. Esto no fue un asunto que se me cayó algo, una mancha. No. Era un plan trazado desde antes de la fundación del mundo, y por medio de Jesucristo nuestro Redentor. Entonces, Dios, la sabiduría de Dios se muestra en la creación. Dice el Salmo aquí, todas tus obras, oh Jehová, las hiciste con sabiduría. Cuando hablamos de sus obras, estamos hablando de su sabiduría en la creación, su sabiduría en la redención, en diseñar, y también su sabiduría, yo diría, tercero, en sus obras providenciales, ¿entiendes?
la providencia de Dios. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el pueblo de Israel está en cautiverio por 400 años. Dios traza de una manera en su providencia de cómo rescatar a este pueblo. Y la manera que lo hace, llama a Moisés, lo comisiona, hace grandes milagros, las plagas de egipcias, y finalmente ese millón de personas aproximadamente salen en el éxodo, la providencia de Dios. O le falta comida, el pueblo se rebela, hace que caiga un aguacero de maná 6 veces a la semana. Tienen sed y en la peña sale agua de la peña. Luego, darle solamente unos cuantos ejemplos, ¿verdad? La vida de José. Cuando José fue tomado como, en el libro de Génesis, cuando usted conoce la historia de José, y todo lo que le pasó a José, que los hermanos lo vendieron, que lo echaron en el pozo, que los egipcios lo vendieron, que se lo llevan allá, que la mujer de Potifar quería seducirlo, que lo meten preso, que el sueño que tuvo, que los coperos, que el otro, los sueños, luego el sueño de la vaca flaca y la vaca gorda, todo esto por todos esos años, ¿verdad? Eso es la providencia de Dios para preservar a su pueblo, preservarlo. Esto es algo providencial, la providencia de Dios. Entonces nosotros podemos concluir, porque el tiempo se nos ha acabado, podemos concluir que es por medio de esa sabiduría que el Señor a nosotros nos preservará, nos guardará. Así que, hermanos, ¿verdad? Podemos, en esta breve enseñanza, podemos decir y confiar que el Señor, pues, nos conceda sabiduría. Padre, no quiero esperar ni un solo segundo sin pedirte sabiduría, Padre Santo. Danos sabiduría, oh Dios. A los que estamos aquí presentes, concédenos, Padre amado, esa sabiduría que viene de ti. Tú conoces nuestra torpeza, Padre, las decisiones que tenemos que tomar en torno al ministerio que tú nos has delegado. Necesitamos sabiduría, oh Dios. Necesitamos sabiduría también en torno, Padre Santo, a decisiones personales e interpersonales. Padre amado, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos. Danos tu gracia y tu sabiduría. En tu nombre te lo pedimos. Amén.